cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Hoy llegamos a la segunda gran división de este pequeño libro de Esdras. Vimos en los primeros 6 capítulos el regreso de Babilonia que tuvo lugar bajo la dirección de Zorobabel. Alrededor de 50,000 personas regresaron en esa ocasión. Ellos habían ido a Babilonia como cautivos porque continuamente se habían apartado hacia la idolatría y también porque Dios lo permitió para enseñarles una lección allá en Babilonia. Otra de las razones por la cual fueron allá es porque ellos no habían respetado el descanso que se le debía dar a la tierra. Ellos tenían que dejar descansar la tierra cada 7 años, pero habían desobedecido la ley de Moisés. Ellos pensaron que quizá eso no era necesario, que no tenía mucha importancia, y también pensaron que nadie se daba cuenta de eso. Y eso tuvo lugar por un período de 490 años. Y ahora Dios dice que los iba a quitar de la tierra por 70 años, para permitir que la tierra descansara y guardara su sábado. Y Dios entonces los sacó de la tierra por ese período de tiempo, y ahora ellos están regresando. Como ya hemos podido apreciar, esto era algo desalentador y por cierto no animaba a los demás que habían quedado en Babilonia para que regresaran. Pero ahora vemos que tiene lugar otro avivamiento entre la gente de Israel, aquellos que habían sido cautivos y que todavía estaban viviendo en Babilonia. Entonces tenemos un grupo más que regresa, ahora bajo el liderazgo de Esdras. Hasta este momento, Esdras, aunque es el escritor de este libro, no ha figurado en este relato para nada. Pero ahora vemos en el capítulo 7 y en el capítulo 8 el regreso de Esdras. Y luego veremos en los capítulos 9 y 10 la reforma que tuvo lugar bajo Esdras. Uno puede apreciar cómo fue experimentado por esta propia gente que un avivamiento trae consigo una reforma, y eso siempre ocurre, y lo veremos más adelante cuando estudiemos también el libro de Nehemías. Ahora, junto con este libro, tenemos otros 2 que ya hemos mencionado que lo acompañan, y son Ageo y Zacarías, ambos libros proféticos. Pero veamos ahora lo que dice aquí el versículo 1 de este capítulo 7 de Esdras. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías. Ahora no nos vamos a detener aquí a hablar de Artajerjes, el rey de Persia, pero él es la persona de quien estaremos hablando cuando leamos allá el segundo capítulo de Nehemías. Este rey Artajerjes fue quien le dio permiso a Nehemías para que regresara y reedificara las murallas de Jerusalén. Y eso marca realmente el comienzo de las 70 semanas de Daniel, esa gran profecía. Y eso es lo que le da gran significación a este rey Artajerjes. Pero como ya hemos dicho, no queremos hablar de él en estos momentos porque vamos a observarlo cuando estudiemos allá el libro de Nehemías. La persona que más nos interesa ahora no es el rey, sino Esdras mismo, porque aquí tenemos nuestra primera oportunidad de conocerlo para poder ver cómo es él y aprender algo de este hombre. Dijimos al mismo comienzo de nuestro estudio que él es uno de los personajes electos de la Biblia. Y no creemos que él haya recibido el reconocimiento de los estudiantes de la Biblia y ciertamente menos aún de la iglesia actual. Muy poco se dice acerca de este hombre, Esdras. Y nos preguntamos si usted ha tenido oportunidad de escuchar algún sermón basado en el libro de Esdras.
¿Ha escuchado a alguien que hiciera un estudio sobre este libro de Esdras? Pues bien, este es uno de esos libros que uno se salta fácilmente cuando uno está estudiando la Biblia. Pero lo que deseamos hacer ahora es estudiarle bien a fondo. Para comenzar, debemos preguntarnos quién era Esdras. Bueno, era el hijo de Seraías. Ahora, ¿quién era Seraías? Bueno, era el hijo de Azarías. ¿Y quién era Azarías? Bueno, era el hijo de Hilcías. Veamos ahora los versículos 2, 3 y 4 de este capítulo 7 de Esdras. Hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki. Ahora llegamos al versículo 5 y entonces leemos, hijo de Abisúa, hijo de Finees, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Ahora sabemos quién es él, ¿verdad? Es un descendiente del sumo sacerdote Aarón. O sea que pertenece a la descendencia sacerdotal. Si en esa oportunidad hubiera existido el templo de Jerusalén, él obviamente habría estado trabajando allí. Quizá hubiera podido llegar a ser el sumo sacerdote, pero como usted ya sabe, no había templo entonces. Había sido quemado. Tampoco existía la ciudad de Jerusalén, la cual había sido destruida. Entonces, este hombre no había considerado oportuno regresar con la primera delegación. No había en realidad lugar para él, y aparentemente él estaba ministrando a aquellos que regresaban. Ahora va otro grupo, y este no es un grupo muy numeroso, ya que solamente lo forman unas 2000 personas. Están regresando junto con Esdras a la tierra de Jerusalén, ahora que el templo ha sido restaurado. Ahora hay un lugar para él donde puede servir. Y vamos a notar, vamos a darnos cuenta más adelante, que él era un maestro de la palabra de Dios. Deseamos destacar aquí que tenemos a Finees en esta lista, en estos primeros versículos, y este era el nieto de Aarón. Y es en esta descendencia de Eleazar y de Finees que se nos presenta a Esdras. Usted puede observar leyendo allá el capítulo 25 del libro de Números, que Balaam no podía maldecir a Israel. Sin embargo, enseñó a Balac cómo conseguir que su gente se casara en matrimonios mixtos con su pueblo, y eso, por supuesto, trajo al mundo dentro de Israel junto con la carne y la maldad. Había un hombre que se casó con una mujer madianita, y aparentemente este hombre vio el gran pecado que había cometido, y le llegó un gran castigo por eso. Y Finees, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y con ella hizo algo que para nosotros nos parece demasiado duro. Él ajustició en ese mismo momento a ese hombre y a esa mujer. En ese mismo instante cesó la plaga, la mortandad en Israel. En efecto, 1 o 2 vidas fueron sacrificadas para poder salvar una multitud de personas. Y quisiéramos agregar aquí, si es posible, algunas palabras prácticas que pensamos son una aplicación lógica de la palabra de Dios, en especial para nuestra condición actual. Hay muchos jueces en el día de hoy que piensan que uno debiera dejar salir a un criminal y que nadie debería sufrir la pena capital en el presente, porque eso quiere decir que nosotros somos brutales y no somos civilizados. Ahora, ¿por qué debe ser ajusticiado un criminal? Bueno, no tiene nada que ver en efecto con la persona porque su vida concluye allí mismo, en el mismo momento que era ejecutado en Israel, allí finalizaba su vida. El ajusticiamiento no era para él, amigo oyente. Esa idea de que la pena capital no cambia a los criminales y por tanto deberíamos abandonarla es algo equivocado porque eso nunca fue el propósito de esto originalmente. Su propósito original era para la protección de las otras vidas humanas. Y cuando un criminal no es ejecutado, entonces cientos de vidas pueden ser sacrificadas. No hay seguridad en nuestras ciudades en nuestros días porque no hay ejecuciones de los criminales. Ahora no diga usted, amigo oyente, que esto no es una buena prevención contra el crimen. Fue por esa razón por la cual esta pareja que mencionamos debió ser ejecutada, para que las multitudes en Israel fueran salvadas de esta contaminación, de esta polución que había llegado a la nación. Y esa es una razón lógica para llevar a cabo una ejecución. Se cuenta cierta historia que hace muchos años un hombre iba a ser ahorcado por un crimen que había cometido, un asesinato. Y se le preguntó si él quería hacer una última declaración antes de morir. Y él dijo, sí,
Yo quiero informarles que esto me va a enseñar una gran lección. Bien, amigo oyente, ese no es el propósito de esto. No era una lección para él, sino para proteger a las mujeres y a los niños y a los otros que estaban viviendo en ese día. Esa es la razón por la cual se hacen esas ejecuciones. Tenemos que hacer frente a estas realidades en el día de hoy. Por una u otra razón, vamos a sacrificar cientos de vidas protegiendo a un criminal. Dios no hace eso porque Él quiere salvar la humanidad y sabe lo malo que es el corazón del hombre. El corazón del hombre es muy malo. ¿Quién puede conocer el corazón?, dice la palabra de Dios. El corazón es terriblemente malvado. Eso es lo que Dios dice de nosotros. Ahora, esta fue una gran lección la que realizó Finés, un antepasado de Esdras. Hemos dedicado algo de tiempo a esto porque creemos que es algo importante para hoy y lo encontramos en este pequeño libro de Esdras, donde hay muchas lecciones espirituales. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo 6 de este capítulo 7 de Esdras. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Se nos dice aquí que Esdras era escriba diligente en la ley de Moisés. Bien, podemos agregar que este hombre no tenía oportunidad de realizar su tarea de sacerdote, y por tanto pasaba su tiempo estudiando la palabra de Dios. Y ahora tiene oportunidad de usar lo que ha aprendido. Usted puede ver que a él se le llama así en varios lugares. En el versículo 11, por ejemplo, se nos dice que esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Luego, si uno observa el versículo 21, allí se nos dice, y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Él, por lo que podemos apreciar, tenía una reputación muy buena en Babilonia, y aun con el mismo rey, de que él era un escriba de las palabras del Dios del cielo. Él tenía esa reputación, era un maestro de la palabra de Dios. Ahora se nos dice aquí que hubo otro avivamiento entre la gente y que unos 2000 de ellos querían regresar. Leamos los versículos 7 al 9 de este capítulo 7 de Esdras. Y con él subieron a Jerusalén a algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. En este viaje ellos se demoraron unos 4 meses. Podemos apreciar que ellos no estaban viajando por avión en esos días, sino que lo tenían que hacer caminando. Y se demoraron todo ese tiempo para poder realizar ese viaje tan largo y tan peligroso. Luego leemos en el versículo 10 de este capítulo 7 de Esdras, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Este hombre había preparado su corazón para el día en que había de regresar. Él sabía que iría a ese lugar. Él tenía fe en Dios para saber lo que vendría y había preparado su corazón y había estudiado la ley de Jehová. Es decir, él había estudiado la ley de Moisés, el libro de Josué que existía en ese día. Hay muchas personas que piensan que él escribió los 2 libros de Crónicas. Pues bien, este hombre había entregado su corazón y su vida al estudio de la palabra de Dios. Pero no solamente a su estudio, sino que también la obedecía. Y eso es muy importante. Ahora, una cosa es estudiar la palabra y otra cosa es hacerla, obedecerla. Él quería también enseñarla, quería enseñarle a Israel los estatutos y sus decretos. Ahora, el rey Artajerjes hace un decreto en favor de Esdras para que él pudiera viajar. Y esta es la copia de la carta. Leamos los versículos 11 y 12 de este capítulo 7 de Esdras. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Y luego continúa diciendo aquí en el versículo 13,
por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Y nuevamente tenemos aquí este mandamiento. En realidad no era precisamente un mandamiento, sino algo que debían hacer. Ellos debían regresar si lo querían hacer, según su propio deseo en particular y la guía que tenían del Señor. Luego se nos dice en los versículos 14 y 15, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros es enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y al llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Aparentemente, Esdras había tenido un testimonio muy fiel ante el rey Artajerjes, y Esdras será presentado de una manera destacada en el libro de Nehemías. Pensamos que Esdras y Nehemías pueden haber llegado a conocerse uno al otro. Vemos ahora que ellos han reunido todo este material y luego Esdras envía este decreto y comienza la preparación para el viaje. En el versículo 26 se nos dice, y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Esa ley era en referencia a aquellos que habían viajado con él para cuando llegaran a Jerusalén. En otras palabras, si ellos iban a subir con él, ellos tenían que actuar seriamente en cuanto a su relación con Dios. Ahora, en el versículo 27, vemos la oración de acción de gracias de Esdras. Leamos. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Ahora, la casa de Jehová no sólo iba a ser edificada, sino que tendría que ser embellecida. La casa de Dios, pensamos nosotros, que debe ser hermosa. Es decir, hermosa en cuanto sea posible a aquellos que están identificados con ella. Ahora, el versículo 28 dice, E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Esta delegación era formada por personas bastante buenas. No era tan numerosa como las otras, pero aparentemente un gran número de los líderes de la nación estaba regresando a Jerusalén. Y luego tenemos la lista de aquellos que habían regresado con él. Algunos eran levitas y otros eran netineos, o sea, los sirvientes del templo. En el versículo 22 del capítulo 8 notamos algo que es bastante interesante. Nos revela lo humano que era este hombre Esdras. En este versículo 22, él pide una gran reunión de oración y también un ayuno. Leamos el versículo 21. Allí dice, Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. Ahora él se presenta ante Dios en oración. Él llama, solicita esta reunión de oración y asimismo un ayuno. Ahora, ¿por qué hizo eso? Él lo dice en los versículos 22 y 23 de este capítulo 8 de Esdras. Leamos estos versículos. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey, diciendo, La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Como bien podemos apreciar, Esdras había ido ante el rey y le había dicho, La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Estas palabras pronunciadas por Esdras eran muy hermosas, y más tarde, después que el rey le había dado la autorización para regresar a Jerusalén, él llega al río Ahava y está listo para emprender la larga marcha. Él observa a las familias y a los pequeños que le acompañaban, y él sabe que el camino es peligroso. Ahora lo normal sería regresar y pedirle al rey que los ayudara un poco más, y que enviara algunos soldados para que los acompañasen en el camino. Pero luego el rey podría decir, bueno, pensaba que ustedes estaban confiando en Dios y en los hombres. Hay algunos de nosotros, amigo oyente, que a veces hablamos demasiado en cuanto a nuestra confianza en Dios y lo maravilloso que Él es. Y luego, cuando tenemos que llevar a cabo las cosas, vemos que realmente no confiamos en Él. Y Esdras era esa clase de persona, bastante humano como podemos apreciar. Él dice,
yo tuve vergüenza de pedir al rey tropa. ¿Cuál era entonces la alternativa? Él dice, solicité una reunión de oración y ayuno. Y él dijo que le había pedido a Dios que le ayudara en el viaje. Le había dicho que él dependería de él directamente. Usted ya se habrá dado cuenta que Dios nos pone muchas veces en esa posición. Bien, encontramos aquí que el rey había enviado una gran cantidad de oro y plata y muchos utensilios. Esto era una gran riqueza que ellos llevaban, y Esdras la puso en las manos de los sacerdotes, y era porque esto necesitaba protección. Y Dios los cuidó en su viaje. Vemos en los versículos 31 y 32 de este capítulo 8 de Esdras: y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Después del largo viaje, ellos descansan por 3 días, pues ellos habían llevado ese gran tesoro y lo habían entregado al templo, lo habían llevado a la casa de Dios. Y en el versículo 35 se nos dice: los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel: 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos, y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Luego leemos aquí 12 machos cabríos. ¿Por qué? Esto era un sacrificio por todo Israel, y esto es algo maravilloso lo que podemos apreciar aquí. Pero vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha concluido.